Unidad 5. Concreto endurecido. En esta ocasión vamos a ver el subtema de análisis estadístico e interpretación de aquellos resultados que se han obtenido de la resistencia a la compresión. Debemos recordar, primeramente, las fuentes de variación de la resistencia a la compresión. Estas pueden ser originadas debido a las deficiencias en los métodos de fabricación de las probetas con las cuales se va a llevar a cabo la prueba de resistencia a la compresión. Dentro de estas deficiencias podemos encontrar 5 aspectos principales, que son los procedimientos de muestreo. Como hemos visto en temas anteriores de la unidad 3, cómo deben de ser generado o el muestreo para realizar las pruebas de control tanto en concreto endurecido como en concreto en estado fresco. Las formas de preparación, la manipulación y el curado de los cilindros de concreto que hemos visto en cada uno de los procedimientos en las unidades anteriores. Los daños de los cilindros que pueden presentarse van a ser generados durante la manipulación cuando el concreto ha sido endurecido. Esto ya sea para transportarlos desde el lugar donde fueron fabricados hasta el lugar donde van a ser curados, que puede ser en una tina con agua para su proceso de curado. El otro aspecto puede ser su almacenamiento, que puede ser en formas cilíndricas o bien en formas prismáticas, como lo hemos explicado en temas anteriores. En el proceso de curado van a tener algunas deficiencias debido a la variabilidad en la temperatura, la humedad que va a ser o que puede ser variable. En este caso debemos de cerciorar que tanto la temperatura como la humedad se mantengan en óptimas condiciones y que sean de una manera constante. Otra de las deficiencias que van a presentarse y que van a generar problemas en la evaluación de la resistencia a compresión es durante los procedimientos de ensayos, que estos pueden ser deficientes, ya sea en la manipulación o el cabeceo, la colocación del mortero de azufre en los extremos de los cilindros y además durante el proceso de aplicación de las cargas en el ensayo, ya que pueden haber o existir algún impacto, ya sea al colocar el cilindro en la máquina universal para realizar la resistencia o bien durante la aplicación de la carga que se puede dejar caer o la velocidad de aplicación de la carga no sea la adecuada. Por lo tanto, esto nos generará una variabilidad en los datos de la resistencia a la compresión. Para la evaluación de los resultados de la resistencia a la compresión en probetas que han sido fabricados, ya sea en obra o en laboratorio, deben de seguir ciertas condiciones de acuerdo a la ACI 318 para que sean satisfactorias. Estas condiciones son dos principalmente. La primera es de que el promedio de un conjunto de 3 ensayos consecutivos de resistencia, en este caso sería para 3 ensayos en 3 probetas, sea igual o superior a la resistencia especificada. Esto sería a una edad de 28 días. Si recordamos, durante el proceso de diseño de mezclas de concreto se buscaba una resistencia promedio que esta fuera una resistencia mayor a la resistencia especificada o la F'C a los 28 días. Ahora bien, durante el proceso de prueba debemos de verificar que efectivamente se haya cumplido aquel valor de resistencia promedia que era superior a la resistencia específica. Estos valores se van a evaluar de 3 ensayos consecutivos. La segunda condición que presenta el ACI 318 es que el ensayo individual de una
el ensayo individual de resistencia para un solo cilindro o en una sola probeta no debe de ser menor que el valor de la resistencia especificada menos 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si los resultados aún que se obtuvieron a los 28 días no sean las necesarias o no sean las adecuadas para la resistencia específica a los 28 días, por lo tanto se debe de contemplar un segundo periodo de ensayo siempre y cuando se tengan las probetas adecuadas que se fueron elaboradas con la misma mezcla de los ensayos que se realizaron a los 28 días. En este caso, estos valores de resistencia que se obtendrían posteriormente a los 28 días serían a una edad de 56 días y que se mantengan las probetas en las mismas condiciones que las tres anteriores, con la misma, el mismo sistema de curado, bajo la misma temperatura y humedad relativa. Bien, si los cilindros fueron elaborados en el lugar de la obra y curados en el lugar de la obra, se debe de esperar que por lo menos la resistencia del promedio de 3 cilindros o el ensayo individual de uno de ellos tenga por lo menos el 85% o alcance el 85% de la resistencia específica generados de la resistencia de los cilindros que fueron curados en laboratorio. O sea, los cilindros que fueron elaborados en el lugar de la obra no van a alcanzar la misma resistencia que aquellos cilindros que fueron curados y elaborados en laboratorio. Por lo tanto, al menos el 85% de las resistencias de los cilindros que se obtuvieron en campo debe de ser o debe de resultar en un valor de 85% de valor de la resistencia de los cilindros que se elaboraron y curaron en el laboratorio. Si son las probetas extraídas o aserradas de estructuras de concreto reforzado, el valor de la resistencia se va a evaluar a través de una resistencia promedio de 3 corazones que se hayan extraído. Y en este caso, la norma nos dice que la resistencia del concreto del área representada por los corazones será considerado estructuralmente adecuado si el promedio de la resistencia de 3 testigos o de 3 corazones sea de 85% de la F'C mínima o especificada en el proyecto. Y la segunda condición es que ningún corazón individual debe de tener el 75% de la resistencia especificada en el proyecto. Cabe recordar, de nueva cuenta, que los métodos de ensayos no destructivos no van a sustituir los resultados que se obtengan de los ensayos testigos. En este caso, los métodos de ensayos no destructivos se dejarían como una evaluación complementaria o realizarlo previamente de tal manera que nos genere una orientación sobre las resistencias que podremos obtener después de haber extraído los especímenes o los corazones de concreto de los elementos estructurales. Una vez que se tengan los datos de la resistencia a la compresión, se debe de realizar un análisis estadístico. Bien. Una vez que se tenga los datos de la resistencia a la compresión, debemos verificar si esto
se ajusta a una distribución normal de las resistencias. Generalmente los datos que se obtengan van a tener una distribución de tipo normal. Esto se representa a través de una gráfica de la campana de Gauss, en donde la forma y el tamaño de esta campana, que puede ser con un pico más pronunciado o puede ser con un pico menos pronunciado. Esta forma de la gráfica va a depender de acuerdo a la desviación estándar o DS. Para obtener esta distribución normal debemos de aplicar la ecuación que nos muestran acá, en donde ds va a representar la desviación estándar, μ sería la resistencia promedio y x sería el valor de resistencia para un ensayo. La interpretación de esta distribución normal para la resistencia es que para un mismo valor del promedio de resistencia, si aumenta la ds, significaría que el grado de dispersión es mayor o que se tendrían probetas con datos de resistencia a la compresión que serían muy variables, muy variados y se alejarían de la resistencia promedio. Entonces, en este caso vemos tres formas de la campana de Gauss y nos muestran ahí el grado de dispersión. Vemos que entre más pronunciado esté el pico de esta gráfica, significa que la desviación estándar va a ser menor, como vemos la gráfica de la línea azul, y eso va a significar que se va a tener una menor variabilidad de la resistencia a la compresión. Digamos, nos estaría alejándose mucho del valor promedio, que en este caso sería un valor promedio de 330 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vemos en el caso de la gráfica con línea color verde que se tiene una mayor dispersión. Eso significaría que durante los ensayos de resistencia que se aplicarían en las probetas cilíndricas se tendrían datos muy dispersos, algunos que estarían muy alejados del promedio. Esto significaría que ya sea el procedimiento que no se está llevando a cabo adecuadamente, o los medios de fabricación no son los adecuados, o bien existe una variabilidad en la calidad de los materiales, o puede deberse al proceso de la dosificación o la medición de las cantidades de estos materiales con los que se fabricó el concreto, lo cual daría una variabilidad en la resistencia. Esto va a ser la interpretación que podemos dar a raíz de del valor del promedio y la desviación estándar. ¿Cómo vamos a obtener la desviación estándar? Pues esto va a indicar el grado de dispersión entre la resistencia a la compresión para un tipo de resistencia específica. En este caso, la fórmula para calcular la desviación estándar es ds igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos aquellos valores de la diferencia del valor de resistencia de sería x menos el promedio obtenido del conjunto de datos al cuadrado entre el número de datos ensayados menos 1. Por otro lado, tenemos un parámetro adicional que se conoce como el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación lo vamos a obtener de la división o de la relación de la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Con este valor de la variación no podemos decir que vamos a predecir la variabilidad existente
entre los ensayos de resistencia. O sea que al tener este valor no podemos decir con qué certeza vamos a obtener un determinado valor futuro al momento de llevar a cabo los ensayos de resistencia. Sin embargo, mediante la distribución normal se puede determinar esa probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno, ya sea en este caso, para nuestro ejemplo o nuestro tema, va a ser el resultado de la resistencia a la compresión. Este valor que vamos a predecir lo vamos a obtener mediante la distribución normal, que ha sido la gráfica que presentamos anteriormente. Ahora bien, vamos a pasar a unos ejemplos que consiste, el primero de ellos es de verificar si la resistencia del concreto se cumple con las recomendaciones del ACI 318 y vamos a calcular la desviación estándar, el promedio y el coeficiente de variación utilizando un conjunto de datos de los resultados de resistencia a compresión que fueron obtenidos del promedio de dos probetas de concreto. El concreto que se estuvo realizando fue para una resistencia específica de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En la tabla del lado derecho vemos el conjunto de datos, tenemos 34 datos y el valor que sería de la resistencia promedio obtenido de dos cilindros que se llevaron a cabo sus ensayos. Las condiciones que recomienda el ACI 318 lo hemos visto y de nueva cuenta lo vamos a recordar aquí. Son dos básicamente. La primera, que es que el promedio de un conjunto de 3 ensayos consecutivos de resistencia sea igual o superior al especificado. Y el otro, que la segunda condición es que ningún ensayo individual de la resistencia o el promedio de dos cilindros presente un valor menor que la diferencia de la resistencia específica menos 35. Bien, por acá presentamos la solución primeramente de la verificación de la primera condición de la CI 318, en donde nos indica que la resistencia promedio de los ensayos consecutivos, de 3 ensayos consecutivos, debe de ser superior, mayor o igual a la F'C a los 28 días. En este caso, vamos a verificar cada uno de los datos y decir si tiene o no cumple con esta primera condición. Entonces en la columna, en la tabla del lado derecho, vamos a verificar cada uno de estos valores y obtenemos que para la primera condición serían 5 datos que no cumplirían con la condición de la CI 318. Ahora pasamos con la segunda condición, en donde la resistencia de uno de los ensayos, en este caso sería del promedio de las dos probetas, debe de ser mayor a la diferencia de la resistencia específica menos 35. O sea que cada una de estas resistencias promedios nos debe de dar o debería ser igual a un valor de 175. En esta segunda condición vemos que todos los valores de esta columna van a cumplir. O sea, no hay alguno que vaya o que esté fuera de este rango.
Bueno, ahora vamos a pasar a calcular el valor promedio. En este caso, vamos a determinar la suma de todos los valores de las resistencias y vamos a dividir entre el número de datos que tenemos. Esto nos da un valor promedio de 219.03 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para calcular la desviación estándar, vamos a necesitar el valor promedio y realizamos primeramente la operación del valor promedio de los dos cilindros menos el valor promedio del conjunto de todos estos datos, que sería de 219.3. Es el valor que obtenemos en la tercera columna y siguiendo la ecuación de desviación estándar vamos a elevar al cuadrado, que sería el valor obtenido en la cuarta columna. Una vez realizado esto, vamos a sumar todos los valores de la cuarta columna para obtener la sumatoria de esta diferencia y lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos menos 1. Esta desviación estándar obtenida es de 9.05. Para el coeficiente de variación necesitamos tanto el valor de la desviación estándar y el promedio para obtener esa relación, lo cual nos da un valor de variación de 4.13. Okay. En el segundo ejemplo, vamos a suponer que se conocen los resultados de la resistencia a la compresión de 434 ensayos realizados en probetas cilíndricas de concreto para un concreto con la resistencia específica de 350. Bien, lo primero que tendríamos que realizar es ordenar cada uno de estos datos desde un valor menor a un valor mayor y sacar su distribución de frecuencias, que son las tablas que hemos colocado aquí. Aunque se tengan el número de ensayos de 72, sin embargo, estos valores de resistencia fueron reordenados de un conjunto de datos de 434 valores de resistencia individuales que se obtuvieron de las probetas. Aquí mostramos las frecuencias con las que se obtuvieron cada una de estas resistencias promedio. Bien, lo que nos piden es, nos hacen una pregunta si se puede asociar este conjunto de datos a una distribución de comportamiento normal o si tiene una distribución normal. Lo primero que vamos a realizar entonces, como había mencionado, es ordenar cada uno de los datos de los promedios de las resistencias de menor valor al mayor valor y obtener su distribución de frecuencias. Bien, como lo presentamos aquí, y vamos a utilizar estas dos ecuaciones para determinar la desviación estándar y para determinar si cumple con una distribución de normal. Primeramente vamos a calcular la resistencia promedio. Para ello vamos a calcular o realizar la operación de la resistencia promedio de dos cilindros por la frecuencia, lo cual nos va a dar un valor semitotal para que realicemos la sumatoria de todos estos valores. Esta tabla es un extracto de las tablas anteriores, ya que no cabría todos los valores de los 74 datos que tenemos, no cabría aquí. Por lo tanto, mostramos un extracto únicamente con el fin de explicar
las operaciones para obtener la resistencia promedio. Pues bien, realizaríamos en este caso la sumatoria de todos los valores que obtengamos en esta columna de valores semitotales y vamos a dividir entre el valor de 334 menos 1. Con eso obtenemos una resistencia promedio de 364 kilogramos por centímetro cuadrado. Para calcular la desviación estándar, vamos a realizar la operación de la frecuencia por la diferencia entre el valor de resistencia promedio menos el valor del promedio total, que sería de 364 elevados al cuadrado. Sería el valor y obtenemos la cantidad de esta operación de multiplicar la frecuencia por el promedio. Bien, realizamos la suma total y lo dividimos entre el número total de datos de 334 menos 1 y obtenemos la raíz cuadrada. Esto nos dará un valor de 27.09. Para generar el comportamiento de la distribución normal, vamos a emplear la ecuación. En este caso, de manera puntual, obtendríamos un valor para la distribución. Para ello, debemos de contar con la desviación estándar, que es de 27.09, el valor de cada uno de las resistencias promedio menos el valor de la resistencia promedio total del conjunto de valores, que es igual a 364, entre esa desviación estándar. De esta manera vamos a obtener cada uno de los puntos que sería organizado para la distribución normal. Ahora bien, una vez que obtengamos eso, realizamos la gráfica en donde vemos que el conjunto de datos tiene o se asemeja a una forma de campana, que serían todos los puntos azules que representan el conjunto de datos de la tabla. Realizamos un ajuste para obtener la distribución de frecuencia normal y vemos que efectivamente los datos que se obtenían de la tabla cumple con una distribución normal. Señalamos una resistencia a la compresión promedio que era de 364 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vemos que esta distribución pues presenta una ligera dispersión con respecto al valor promedio, ya que una mayor cantidad de datos se concentraría en lugares mayormente alejados de la resistencia promedio, que serían los valores que se están encerrando en círculos. Para poder definir la probabilidad de ocurrencia, en este caso para tener una posibilidad de predicción, el ACI determina los valores que pueden ser o los valores que van a estar comprendidos dentro de este intervalo, que es la resistencia promedio más menos un valor de ocurrencia por el llamado factor T por la distribución o el valor de la desviación estándar. Cada uno de estos valores representa un valor de porcentaje que sería en este caso para un valor que estaría muy próximo al valor promedio tendría una posibilidad de 68%, y mientras que un valor que estaría alejado
un poco más alejado del valor promedio, tendría una probabilidad de ocurrencia del 95%, y aquellos valores que estarían muy alejados del valor promedio sería de, un, de una cantidad del 100% de ocurrencia que pueda ocurrir. Para los datos que hemos obtenido en este caso, vemos que el valor de la desviación estándar fue de 27, lo cual podemos compararlo con los valores de dispersión de acuerdo al a la clase de operación y su grado de clasificación como excelente, bueno, suficiente o deficiente. Para nuestro ejemplo, la desviación estándar era de 27, lo cual es un valor menor a 28. Esto indicaría que para un concreto realizado en obra sería excelente, o se consideraría de excelente debido a la dispersión que representaría generado por las condiciones en cómo se elaboran los especímenes de concreto y la colocación del concreto en la obra. Sin embargo, para concretos que han sido elaborados en laboratorio, vemos que deben de ser mayores a 27. En este caso, para nuestro dato que es de 27, la desviación estándar, que es mayor que 24, sería de un control deficiente de producción del concreto. Por tal motivo, esto no sería un concreto adecuado para su proceso de producción. Tomando en consideración el valor de la dispersión, en nuestro ejemplo anterior teníamos un valor promedio de 364 y la desviación estándar de 27. Al realizar la relación de la desviación estándar entre el promedio, obtenemos un valor del coeficiente de variación de 7%. Bien, si comparamos con esta tabla, tanto el concreto que se ha elaborado en obra tendría una calidad, por decirlo así, de deficiente, ya que un valor de 7 es mayor que 6, como lo indica esta tabla. Por lo tanto, la dispersión sería deficiente. Para lo mismo ocurriría para un concreto que ha sido elaborado en laboratorio. En el ejemplo 3 nos piden, un contratista entrega 35 datos de resistencia a la compresión obtenidos de los ensayos de diferentes probetas y proporciona una resistencia de F'C de 210, que ha sido la específica a los 28 días. Bien, aquí están los valores de los ensayos de resistencia individual y los valores promedio de 3 ensayos consecutivos. Lo que se pide o se desea conocer es el valor de la resistencia promedio, la desviación estándar y si cumple el concreto con la resistencia especificada. En este caso, primeramente vamos a revisar cada uno de estos datos de acuerdo a las condiciones de la ACI 318. En este caso vemos que existen 4 ensayos que no han cumplido con esa condición, al menos con la primera condición, ya que se obtienen valores que son menores a la resistencia específica de 210.
Sin embargo, en la segunda condición podemos observar que todos los datos estarían cumpliendo. En este caso, obtenemos el valor promedio de la resistencia, que resulta en una cantidad de 224,5 kilogramos por centímetro cuadrado y una desviación estándar de 22,4. Para corroborar si el concreto cumple con la F'C especificada, vamos a obtener el valor de comprobación del factor T. Empleamos la siguiente ecuación, obtenemos la resistencia promedio, que va a ser igual a la resistencia específica, los 28 días, más el valor del factor T por la desviación estándar. Despejamos en este caso el valor del parámetro del factor T y ya conocemos todos los demás parámetros que vamos a sustituir en la ecuación. Esto nos da un valor de T de 0,65 y lo evaluamos a través de esta tabla que proporciona el ACI. En esto vemos que el factor T es de 0,67, lo cual tiene una probabilidad de ocurrencia por debajo del límite inferior de una cantidad de 2,5 en 10, lo que sería una probabilidad de ocurrencia del 25%. Sin embargo, en el código de ACI recomienda que este valor corresponda para una probabilidad de ocurrencia de 1 en 100, o prácticamente sería del 90%, y el valor del factor T sería de 2,33. Por lo tanto, concluimos que en este caso, con los valores que se ha obtenido de los ensayos, vemos que no cumple para la resistencia específica de 210, lo cual significaría que los valores que se obtienen para este ejemplo son muy cercanos al valor de 210, lo cual no sería aceptable. Se necesitaría que el valor de los ensayos sean muy superiores a la resistencia específica para que se tenga, o lo que significaría un buen control del diseño o fabricación del concreto. En estas referencias vamos a apoyarnos para obtener una mayor información relacionada con el subtema.